Hola, bienvenida, soy Rosario de Navas a tu programa de Mujeres al Máximo TV. Estamos haciendo una recapitulación de todo lo que sucedió en el cuarto Congreso de Mujeres al Máximo y ahora nos toca escuchar el testimonio y ver también el testimonio de sanidad impactante de Amalia Moreno. Dios hizo un milagro impresionante. Las mujeres que asistieron al cuarto Congreso estaban pues muy impactadas e impresionadas del poder de Dios actuando en la vida de Amalia y en sus hijas. Si usted quiere saber más de esto, pues quédese a continuación de todo lo que Amalia nos compartió en esa mañana. Quédese con esto. Mire, se alinea muy bien porque ella entendió cuál es su destino. Y me encantó cuando la escuché en el programa de Visionarios del pastor Mauricio Navas, que ella decía, bueno, yo quiero predicar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y esta mujer, ahí donde la ve, anda predicando por todos lados, amén. Va usted a diferentes lugares, a diferentes cárceles, me imagino, algo así estuve escuchando yo en su testimonio. Sí, el Señor nos ha dado pues la oportunidad de predicar la palabra de Dios en las Bartolinas. Tenemos también un ministerio de jóvenes que andamos en los colegios y en las escuelas hablando de los valores que Dios siempre va poniendo en cada uno de los jóvenes, porque sabemos que hay una lucha tremenda con los jóvenes, pero ahí estamos. El Señor nos ha levantado para grandes cosas. Excelente, imagínese, ella encuentra su propósito a través de una enfermedad. Y yo quiero que usted nos cuente de ese episodio tan impactante para su vida cuando usted recibe esa noticia, Amalia. Sí, fue a través de mi esposo. Nosotros anduvimos 3 años de novios y durante ese tiempo pues no tuvimos relaciones sexuales, pero era como por ejemplo, así una relación prohibida porque él estaba acompañado. Él dejó a su esposa por comenzar a andar conmigo. Nosotros vivíamos en la religiosidad, pero conforme pasó el tiempo, pues hablando con mi mamá más que todo, nos dio el permiso de andar de novios. Cuando mi madre le dijo, pero le doy permiso, pero no me le vaya a hacer daño a mi hija. Durante todo ese tiempo, pues él jamás había estado enfermo. Se llegó pues el día de casarnos por la iglesia, pero unos días antes de la boda yo encontré una revista en el hogar de mi madre, una revista que decía de que una joven se había ido para una discoteca y que ahí había conocido a un joven y se lo había llevado para un hotel. Y cuando ella despertó, pues ella vio que habían rosas y que habían chocolates y le había dejado una tarjetita que decía, así como me lo hicieron, así te lo hice, bienvenida al mundo de SIDA. Pero ese era un llamado para mi vida, pero yo no lo tomé en cuenta, yo lo dejé ahí, seguimos con los arreglos de la boda, nos casamos y todo, pero teníamos un mes de casados, cuando él comenzó con malestar en el estómago. No entendíamos realmente lo que estaba pasando. Fuimos al médico, le dieron unos calmantes, pero aquello persistió. En el mes de febrero del año 1995, que ya teníamos 2 meses de habernos casado, nosotros nos casamos en finales del 94, fue cuando yo salí embarazada. Nosotros habíamos tenido un noviazgo bastante así, por decirlo, que no salíamos juntos, sino de que mi mamá pues tenía que llegarme a ver a mi casa y a cierta hora. Sí, bien estrictos. Sí, jamás llegué a las 9 de la noche a mi casa, sino que siempre a esa hora ya estábamos con él ahí. Aún estando casado, ya por lo civil mi mamá no me dejaba salir con él. Pero bueno, más no sabía yo qué estaba haciendo Dios en mi vida. Salí embarazada y nosotros habíamos dicho que al año de casados iba a salir embarazada porque durante nuestro noviazgo no habíamos disfrutado aquello, pero no tuvimos control en poder quedar embarazada. Pues la situación fue incrementándose más, la debilidad dentro de él comenzó a enflaquecer, entonces lo llevamos a un hospital, pero veíamos que no hacían absolutamente nada, pero comenzaron a entrevistarlo, le decían que si él había ido fuera del país, porque le iban a practicar el examen de ELISA. Nosotros no sabíamos para nada qué significaba ese examen, pues se lo tomaron. En eso llegó mi hermano mayor, entonces nos llevó para un lugar, prácticamente fue donde un adivino que nos dijera qué era lo que él tenía, pero el análisis de la sangre se lo llevaron para un laboratorio. A los 3 días
de esa contestación, de ese examen, una enfermera había reunido a la familia de mi esposo y a mi familia. Nosotros con mi esposo ignorábamos totalmente lo que estaba sucediendo. Entonces cuando nosotros ya íbamos a la consulta, vimos que había parte de mi familia y parte de la familia de mi esposo. Y nosotros nos preguntamos que por qué, si el médico tenía que vernos a nosotros. Pero bueno, en eso llegamos, el médico le dijo a mi esposo: don Roberto, le tengo una mala noticia. Usted está infectado por el virus de VIH-Sida. Cuando él se me queda viendo, en eso le tocaron la puerta al médico, el médico salió, se me queda viendo, me abrazó y me dijo: hija, arruiné tu vida. En ese momento yo sentía que todo el mundo se me venía encima, pero yo lo que hice fue agarrarme a mi vientre, porque sabía lo que yo llevaba dentro de mi vientre. Cuando nosotros salimos, aparte que el médico nos había dado todas las indicaciones, que era necesario que también yo me lo hiciera, que era el Western Blot, para confirmarlo. Cuando nosotros salimos, pues ya la familia estaba bien quebrantados, porque ellos ya sabían que nosotros pues ya teníamos esa mala noticia. Comenzaron a abrazarnos, a decirnos que nos apoyábamos unos a otros. Entonces llegamos a nuestro hogar, donde mi madre, él se fue para donde su madre, yo para donde la mía, y así. Bueno, dije yo, ¿qué pasa si nosotros luchamos juntos por andar de novios durante 3 años y ahora esto nos viene a distanciar? Pero bueno, no hicimos mucho caso a este examen, continuamos donde el adivino. Entonces le dejaba medicamentos y le decía: con esto va a tener y con eso va a tener. Pero una noche antes, para un 13 de mayo del 95, pues me fui de emergencia para el hospital, porque ya tenía problemas, que la bebé ya se venía. Y me dijo el doctor: señora, son 5 centímetros lo que le falta para que su bebé se venga. Wow. Llego yo a la casa y le digo yo: tenés que curarte, tenés que levantarte, porque hay alguien por quien tenés que estar luchando. Esa noche fue una agonía tremenda. Él me abrazaba, él me besaba, él no hallaba qué hacer, porque ya él presentía el paso de la muerte. Y yo a veces digo, hermana Rosario, Dios nunca mandó a una persona a hablarnos del amor, de la misericordia de Dios. Ni parte de la religión tradicional no llegaron a visitarnos. Pero bueno, sabemos que Dios tiene sus propósitos, y ahora yo puedo ver los propósitos de Dios reflejados en mi vida y en la vida de mis hijas. El siguiente día, el 14 de mayo, yo estaba de pelada, no había podido dormir. Cuando yo vi hacia un lado, yo dormía todavía con él. Cuando yo lo vi, él ya no hablaba. Él le estaban dando agüita con algodón, y yo le dije: bueno, ¿y qué te pasa? Y él comenzó a acariciarme las manos, a decirme: mi amor, yo te amo, y sí, me amás, pero tienes que curarte. Entonces me dice: mami, levántate para que se lo lleven para el seguro. Pero nosotros teníamos un mal concepto del seguro, que cuando llegaban personas así prácticamente ya en la etapa final del SIDA, lo que le hacían era practicarle una inyección para matarlo. Entonces, y él dijo: no, llévenme donde el curandero. En ese momento yo me levanté y dije a levantarlo para llevarlo al baño, porque quería ir al baño. No pude levantarlo. Llegaron mis hermanos y hermanos de él a levantarlo. Entonces, cuando todavía un día antes él caminaba, se sostenía de mi hombro, pero él caminaba. Pero cuando lo levantaron, pues yo vi que los pies se le doblaron. Ya no tenía fuerzas. Fue al baño, él me hablaba. Después se lo llevaron para la cama. Él comenzaba a hablarme. La mamá le decía: hijo, dime algo, soy tu madre. Los hermanos encima de él también. Pero en eso que yo me le acerqué, le tomé la mano, comencé a abrazarle. Entonces él me decía que me amaba, pero que quería que nos perdonáramos. Pues entramos en aquel reconcilio y él dijo que quería hacer la oración del Padre Nuestro. Entonces él comenzó después a torcer su boca. Y yo le decía que por qué hacía eso, que eso no lo tenía que hacer, que él tenía que luchar. Apenas pues teníamos 4 meses y medio. De casados. Sí, de casados. Pero entonces en eso pues él expiró en mis brazos, y ahí fue cuando yo sentí que él se llevó todo lo mío.
mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones, tantas cosas. Yo había puesto la mirada en Él, yo había puesto mi futuro en Él. Yo gritaba, yo decía que era mentira que Él estuviera muerto. Yo no lo creía, pero en eso se tuvo que hacer todos los arreglos para lo del sepelio. Entonces yo estaba en el baño. Cuando yo escuché que mi madre dijo, ¿para qué trajeron rosas? Si Él cada mes le daba rosas a ella. Entonces vino a mi mente lo de la revista. Pero Él me daba rosas, pero yo no le daba chocolates. Lo que yo le daba era una tarjeta en cada aniversario de mes que nosotros teníamos. Cuando yo escuché eso, había una corbata de mi papá en el baño. Dije yo y la agarré para suicidarme. Llegó mi hermano, dijo a botar la puerta y me sacó. Después me fui para la segunda planta de la casa de mi mamá y la intención era lanzarme de la segunda planta, porque yo ya no tenía un motivo para poder seguir adelante. Pues transcurrió el tiempo y yo buscaba la manera del aborto, del suicidio. Yo decía, ¿ahora es cuándo? Porque ya cuando nazca la bebé ya va a ser doble. Entonces mi hermano mayor, el que ahora es pastor de la iglesia donde nos estamos congregando, él todavía no había tenido el llamamiento de Dios. Entonces se me dice, mira hija, yo me voy a ir a hacer el examen también, porque él había frecuentado con mi esposo en los lugares no convenientes. Entonces él tenía aquel temor que también él pudiese estar infectado. Y me dice, te animo a que te vayas a hacer también el examen. Nos fuimos para la Cruz Roja y me dice, hay algo, si te llama la enfermera estás positiva. Si no te llama y te da el sobre es porque si te dan el sobre estás negativa, pero si te llaman estás positiva. Estábamos en aquella incertidumbre que qué podía pasar. Llega la enfermera y me llamó. Comenzó a decirme que estaba positiva. Comenzó a darme las medidas de precaución. Antes existía una discriminación terrible. Sí. La gente no se moría por la enfermedad, por el virus, ni por las enfermedades oportunas que llegan a personas infectadas con VIH, sino que por la discriminación. Por el aislamiento que la sociedad les da. Exacto. Entonces me dijo, tiene que marcar sus utensilios, solo usted va a utilizar esto y así. Lo más tremendo fue cuando llegamos a la casa. Darle la noticia a mi mamá, dar otra noticia a la familia, ya no sentirse uno normal, o sea, ya no sentía yo una vida normal. Entonces venía cada vez más fuerte el deseo del suicidio. Pero todo aquello iba frecuentando, no había retrovirales como existen ahora, aunque sí no hay ninguna cura para esta enfermedad. El hombre todavía no ha logrado conseguir esa cura, solamente existía la ZT y lo que existe ahora prácticamente son como drogas para dormir el virus, tanto como iba a infectología, como también por lo del embarazo, que era cada 15 días, y había la probabilidad que también la niña naciera infectada. Pero en eso hubo una cruzada de la iglesia tradicional y me dijeron, anda. Yo fui, cuando el predicador terminó la cruzada, llegué donde él y yo le dije lo que pasaba y él declaró una palabra sobre mi vida. Me dice, aférrate de Isaías, donde dice que por sus llagas hemos sido sanados. Aquello resonó en mi mente, pero ya cuando vino el nacimiento de mi hija, pues nació infectada. Ahí comenzó una lucha, siempre con anemia, baja de peso y tantas situaciones. Y cada 15 días le estaban chequeando la sangre. Cuando ya a los 18 meses, que me dijo la doctora, vamos a hacerle otro examen. Un día antes yo estaba escuchando a este mismo predicador en la radio y él dijo, ponga su mano en la radio, usted declare si necesita sanidad. Yo declaré la sanidad sobre ella, mi hermana la tenía en sus brazos y dice que en ese momento pues la niña como que se desmayó. Yo lo adjudico que fue un descanso en el espíritu. El siguiente día cuando fuimos a la consulta me dice la doctora, anda a recoger el expediente porque no está. Fui a recoger el expediente. Cuando yo vi la primera página yo vi un examen pero positivo y yo le dije, Señor, le dije, o sea que sigue igual. Llego donde la doctora y me dice,
yo que vos deberías de estar dando gritos. ¿Por qué? Le dije, se ha visto un examen positivo. No, me dijo, tu hija está negativa, me dijo. Wow. A los 18 meses Dios comenzó a dar la primera respuesta. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Pero Dios estaba haciendo algo especial en mi hermano mayor. Dios ya lo había llamado a sus caminos, él ya estaba estudiando teología, pero yo no quería nada. Fui a la iglesia donde él se estaba congregando, me hicieron el llamado de recibir a Cristo y decía, no, ¿para qué? Yo no quiero. Me sentía muy forzada, pero Dios comenzó a tocar mi corazón porque en el año 99 yo tuve la primera crisis. Estuve ingresada, me hicieron el examen de la médula ósea, algo que es bastante terrible. Iba a estar por lo menos unos 3 meses ahí, me dio la histoplasmosis, pero ahí llegó mi cuñada a orar por mí, me dio la primera Biblia y yo recibí a Cristo en mi corazón y pasé 15 días, pero aún así yo no entendía, yo seguía haciendo lo que yo quería. Comencé a trabajar, comencé a sentirme más libre. Cuando le hablo de libertad no es de andar con una persona y con otra, no. Venían aquellas depresiones a mi vida, aquella soledad. Yo llegaba donde mi madre, porque todavía vivía con mi madre, embriagada. Y mi hija lo que hacía era que agarraba su pijamita y con eso me secaba las lágrimas, pero era algo bastante tremendo. Pero ya en el 2000 yo tomé la decisión de irme con mi hija para mi casa. Pues ahí al año que estábamos viviendo solas, una compañera en el trabajo me dice, hay alguien que te quiere ver, hay alguien que quiere que te presente, que le gustas. Entonces fuimos a comer, me lo presentó y todo. Teníamos 3 días de habernos conocido cuando me dijo, él había venido de Estados Unidos. Mira, me dijo, vamos a un rancho. No, le dije, nunca me he ido a un rancho, pero con mi hija. Pero en eso que sí, pues yo ya estaba tomando lo que son los retrovirales. Y si yo dejaba de tomar un medicamento de eso, pues el virus toma más ventaja. Porque era prácticamente de 15 a 18 pastillas diarias que yo consumía. Entonces, cuando llegamos al rancho, me dice mi amiga, mira, no te preocupes, yo voy a cuidar de tu hija. Él me dijo, ¿quieres una cerveza? Le dije que no. Me ofreció un trago, le dije que no, aunque yo tomaba todavía en ese entonces. Pero en eso me dijo, ¿una soda? Sí. Tomé la soda, pero sí le digo, yo no sé qué fue lo que él introdujo en la soda, porque yo dormí. Vine a despertar hasta el siguiente día cuando escuché el canto de los pájaros y cuando vi la situación que yo estaba, había sido abusada por él. Yo dije, si yo he sido abusada por él, pues también con mi hija. Él se levantó y me dijo, te vas a bañar, y me fui con mi hija, la vi, pues gracias a Dios no pasó nada con ella. Pero ya después, el siguiente mes, yo le dije, estoy embarazada. No sé de quién es, eso no es mío. Entonces sí, él se fue. Vino a mi mente nuevamente parte del aborto. Intenté 3 veces abortar. Fui a una clínica, me mostraron ahí cómo se realizaba el aborto. Porque decía, ¿para qué voy a traer otra bebé al mundo a sufrir, a pasar el proceso que pasé con la primera? Pero me mostraron ahí el video, lloré y todo, pero después yo le dije, voy a luchar, la voy a tener. Pero aún así vino el rechazo sobre mi vientre. Nació la niña y la niña pues nació con hidrocefalia. La doctora me decía, tienes que prepararte para lo peor, la niña no va a caminar, ella va a ser una retrasada mental, ella es un vegetal. Ya con todo eso ya la había matado la doctora. Sí, y Qué que barbaridad. siempre que iba a la consulta me decía, ya tenés el abogado, ya sabes con quién van a quedar tus hijas, ya tenés tu casa, ya sabes a quién se la vas a dejar. Era una presión tremenda, pero nunca fui a lo que es a un psicólogo, ni tampoco a buscar un abogado. Ahí Dios había tratado también ya conmigo, porque ya comenzaba a ir a la iglesia. Pero Dios comenzó a sorprender. Cuando me dieron la niña en el hospital, yo derramé aquel medicamento en un tragante. Yo le dije, Señor, así como lo hizo con mi hija mayor, así lo va a hacer con ella también. Cada mes le hacían ultras en el cerebro para ver si ella tenía agua, y el agua siempre le permanecía. Pero comenzó a dar sorpresas el cerebro. Ella comenzó a hablar, comenzó a caminar, y me dijo la doctora, no sé qué pasa, pero el cerebro da respuestas. Pero a los 13 meses me le dio el rotavirus. Nos fuimos de emergencia para el hospital Bloom, nos fueron a encerrar donde están todos los niños infectados con VIH. Y yo gritaba, yo le decía, mi hija no tiene nada, mi hija está sana. Porque ahí están los niños, no son paredes así, sino que son de vidrio.
cuando yo le gritaba que estaba sana, pero no tenía un comprobante. Yo lo declaraba por fe. Cuando llegaron a sacarme, me pasaron a otra sala y me dijeron: señora, es necesario de que se le haga a la niña la prueba del VIH, pero no le encontraban la vena. Estuvimos 3 días ahí. Dios comenzó a tocar mi corazón. Vino un arrepentimiento por todo lo que yo había hecho, por el desprecio hacia mi hija. Dios comenzó a depositar amor en mí. Cuando le tomaron la muestra del examen, y no me daban el alta si no tenía la respuesta a ese examen, pero la sorpresa fue de que también ella estaba negativa. Wow. Sí, para la honra y gloria de Dios. Era necesario pasar por ese proceso, pero ya venía con mi tercer milagro. Yo fui despedida en el lugar donde yo estaba, a raíz que ya se habían dado cuenta de tanta incapacidad que yo había tenido, y en el año 2005 yo ya tenía 1 año de estar mala del estómago. Ya estaba flaca, llegué a la etapa final del SIDA, estuve ingresada en un hospital en el año 2005, en el mes de octubre, y para un día 26 de octubre pues llegó el espíritu de muerte a visitarme. Mi piel estaba pegada a mis huesos, yo no me levantaba, estaba llena de mangueras. Lo más tremendo fue cuando yo me vi en el espejo. Yo no me había visto en el espejo, pero cuando yo me vi en el espejo, verme con manchitas en mi cara, eso, verme todos los pómulos así, ver mi rostro todo, yo me veía fea. Pero aún así en esa camilla yo le glorificaba a Dios. Dios me había dado promesas que Dios me iba a levantar para poder levantar a otras mujeres. Oraba por otra que estaba a la par de mí, que también estaba inválida, pero que el Señor de ahí la levantó. Cuando llegó el espíritu de muerte, yo estaba con mi mamá y mi madre, con mi hermana. Yo comencé a despedirme de ellas, a decirle que yo le agradecía a Dios por la familia que me había dado, pero que cuidaran mis hijas porque yo me iba. En eso yo di un grito y ahí expiré. Cuando Dios me mostraba 2 caminos, un camino en el lado derecho y un camino en el lado izquierdo. En el lado izquierdo había un camino ancho, con polvo, con unas piedras bastante grandes. En el camino derecho, donde el Señor me decía: aquí te llevo, era un camino muy angostito y muy finito, y que rodeado de muchos árboles que tenían bastante flores. Y yo decía: aquí me voy, aquí me voy. Cuando ya casi llegué al final del camino, yo comencé a escuchar el canto del aleluya. Cuando escuché la voz, y yo sé que fue un ángel que dijo: esta sierva está sana. En ese momento yo reaccioné, Dios me regresó. Tenía médicos a mi alrededor preguntando qué había pasado. Yo no tenía respuesta para darle porque ya habían determinado código 1. Luego de eso llega mi hermano y me dice: ¿qué te pasó? Y yo le comenté y me dice: es el espíritu de muerte. Comenzó a ministrarme desde la cabeza hasta los pies, a reprender el espíritu de muerte. Después me abraza y me dice: hija, si te vas, ya sabes para dónde vas. Y yo le decía: Dios, ¿verdad que me vas a llevar? ¿No te acordás? Le decía que el día de mañana mi hija cumple años, ¿y qué le vas a dar de regalo a mi hija? ¿Acaso se va a agradar mi hija con ver un ataúd? Dame la oportunidad de estar el día de mañana con ella. Me dieron el alta para que yo pudiera estar con mi hija. Ella dice que ha sido el mejor cumpleaños que ella ha tenido. Pero de regreso volvía a los 15 días. Ya para los médicos yo ya no iba a regresar, yo iba a morir. Pero no comía absolutamente nada, todo lo vomitaba. Todo lo vomitaba. Me ponían sangre. Luego cuando regresé ya no era el SIDA, sino que también era la insuficiencia renal que tenía ya. Ya estaba lista para ponerme diálisis. Me regresaron nuevamente a la casa. Cuando llega mi hermano y me dice: ¿cómo está tu corazón? Mi corazón está dañado. Tenés que perdonar. ¿Para qué si ya se murió? Pero él comenzó a hablarme mucho sobre el perdón. Perdonar a su esposo. A muchas personas. Okay. Porque después de aquel amor que yo le tenía a él, como yo nunca me imaginé que yo pudiese terminar también así, pero después aquello se volvió en odio, se volvió en rencor. Porque usted estaba sufriendo por culpa de él. Exacto. Entonces cuando mi hermano se fue, yo me deslicé de mi cama, a como pude me arrodillé y comencé a decirle a Dios: Señor, yo perdono a la persona que me infectó, perdono a la persona que abusó, pero también perdono a aquellos que me discriminaron, a aquellos que me rechazaron, a aquellos que me vieron mal. A todos los médicos, a las enfermeras, a todos, yo los perdono.
Cuando yo comencé a sentir como que algo habían quitado de mí, me sentía más libre. Llega mi madre y me dice, ¿vas a comer? Voy a intentar. Ahí Dios comenzó a abrir poco a poco el apetito. Se llegó en el mes de enero del 2006, pero siempre me llevaban en vehículo al hospital, me chineaban y todo. Pero ya en el mes de mayo del 2006 ya había desaparecido la insuficiencia renal. Wow. Bendito sea el Señor. Tremendo. Era progresivo el milagro. Así es. Entonces yo estaba con el medicamento. En el mes de agosto yo fui a la 1 de mayo a tomarme una muestra en la matriz porque también tenía principios de cáncer en la matriz. Y me dijo el doctor, es necesario hacerte nuevamente el examen del VIH. Y le digo, ¿para qué me lo va a hacer? Si en el expediente ahí con letras rojas estaba VIH positivo. Es necesario, me dijo. Cuando yo fui al laboratorio, yo extendí mi mano derecha, yo le dije, Señor, usted ha hecho una transfusión de sangre en mis venas. No es mi sangre, es su sangre que corre por mis venas. Eso fue en el mes de agosto. Y el Señor me dijo, dentro de poco vas a dejar de tomar medicamento. Yo la cita la tenía hasta en octubre. A mí se me había olvidado que estaba esa respuesta de ese examen ahí. Pero cuando yo fui en el mes de octubre, el médico que me atendió, un médico ateo, me dice, señora, ¿qué medicamentos está tomando? Le dije los medicamentos que estaba tomando y me dice, ¿qué respuesta me le da este examen? Le dio vuelta al examen cuando yo ahí vi un examen negativo. Wow. Gloria a Dios. Wow. Tremendo. La enfermera toda nerviosa me decía, ¿a dónde se congrega? ¿A dónde va? ¿Qué hizo? Yo no hice nada. Y no es la religión, sino que el único que hace las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Impactante, Amalia. Bendito sea el Impactante. Señor. Le dije, me urge una copia de este examen. Me dieron la copia, me pasaron a trabajo social, llamaron para el seguro de la torre, preguntándole al doctor si él me conocía, porque yo ya no estaba en control ahí. El doctor dijo que él no sabía absolutamente nada de mí. Comenzaron a cuestionarme en trabajo social, pero ¿sabe cuál es lo más especial? Que ese examen pasó por 3 laboratorios. Por el médico quirúrgico, por el 1 de mayo y por el de la Cruz Roja. Aprobado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Con ese examen he andado declarando que Cristo vive. Lastimosamente perdí la copia. Lo intenté nuevamente ir a buscarlo para que me dieran otra copia, pero ya los expedientes. Me fui con ese examen al hospital donde yo pasaba consulta y me dice la doctora, Amalia, no te creo, si mira, yo soy de tal religión y Dios no hace esos milagros. Me dice, mire doctora, así como sana le dio una gripe, así también sana el SIDA, porque para él no hay nada imposible. Bendito Dios. Tremendo. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia. Quiero que pasen sus hijas para que ustedes las conozcan. Ellas están aquí como una evidencia del poder de Dios, sí. Totalmente sanos sus corazones. Se imagina oír a su mamá contar todo esto y que ellas ahora van a ser un testimonio viviente del milagro de Dios para sus vidas. Así que démosles un aplauso. Miren qué lindas lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y yo quisiera, ¿cuál es tu nombre? Milagro Concepción. Milagro Concepción. ¿El tuyo? Nicole Alexandra. ¿Cómo te sientes, Milagro? Pues me siento orgullosa porque Dios ha hecho un milagro súper grande en las 3 y nos ha dado el privilegio grande de poder seguir testificando más, dando a conocer que Dios hace milagros sobrenaturales. Wow, un aplauso. ¿Y tú cómo te sientes? Pues feliz, darle gracias a Dios porque gracias a Dios estoy junto a mi madre. Qué linda. ¿De quién era el cumpleaños cuando saliste okay. ¿Cómo recuerdas ese cumpleaños? Bueno, yo llegué de estudiar, yo no me imaginé que iba a ver a mi mamá ahí, yo dije, bueno, voy a pasar sola, dije yo así. Llegué tipo 6 de la noche en mi casa, cuando yo de repente vi unos pies en un sofá, no me imaginé que era mi mamá. Cuando yo la vi, mami, le dije yo así, o sea, lloré de alegría porque me imaginé que no iba a estar ese día yo con ella. Qué regalo más lindo el que te dio el Señor. Bueno, Amalia, yo quisiera que le dieras un desafío final a todas estas mujeres, porque ahora tú predicas.
tú llevas este mensaje a todos los rincones que el Señor te manda. Sí, ahorita estamos pendientes con lo que es el DVD. Se está editando para poderlo sacar a la venta. Sabemos que si Dios nos ha dado una promesa, pues esa promesa se va a tener que cumplir. Si el Señor a usted, mujer, le ha dicho, voy a hacer tal cosa en tu vida, créalo. Créalo, porque si usted no lo cree, pues el Señor no va a orar. Dios lo que está buscando son corazones dispuestos para ponerse en la brecha, dispuestos para decirle, Dios, aquí está mi vida, estoy a tus pies para que tú puedas hacer con mi vida lo que a ti se te plazca. Bendiciones, entonces, muchas gracias, Amalia, muchísimas gracias por este tremendo y poderoso testimonio, amén. Bueno, gracias, Amalia, mucho gusto, que Dios te bendiga. Bendiciones, corazón, qué bendición poderlas conocer. Y ya no hay más excusas, es el poder de Dios actuando en una mujer, levantándola para cumplir su destino, su propósito. Una mujer que fue sanada de SIDA. ¿Cuál es su excusa, mi hermana? Después de haber visto y escuchado esto, no podemos más que levantarnos y proclamar las maravillas de nuestro Dios. Es un Dios poderoso y ese mismo poder actúa a través de nuestra vida, a través de su vida. Así que no dudemos más del poder de Dios. Él es capaz y lo puede hacer todavía hoy en nuestras vidas. Yo soy Rosario de Navas y este fue Mujeres al Máximo TV, contándole todo lo que sucedió en el 4º Congreso de Mujeres al Máximo. Será entonces hasta la próxima.